este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir perdón. Soy Luis Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Luis Antonio y como siempre es un gusto estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes, amigos y amigas. Quiero que me acompañen el día de hoy a hablar de este tema que lo acabo de ver hace unos momentos. Ya ha estado difundiéndose durante toda la tarde en los medios de comunicación, en las redes sociales, probablemente ya lo vieron, pero bueno, aquí comento, como ya saben, para los que me ven y para los que no me conocen, aquí comento y hablo, doy mi opinión de las noticias, de hechos virales que van surgiendo durante el transcurso del día. Y bueno, el día de hoy resulta que Omar García Harfuch confirmó, de hecho este es el tweet, les voy a pasar el tweet. Este es a ver, déjenme ver, aquí está. Este es el tweet donde Omar García Harfuch confirma que trasladaron a 26 reos que estaban aquí en cárceles o en prisiones de México. Los trasladaron a Estados Unidos. Todo esto se está dando pues en el marco de los acuerdos, las negociaciones que se están dando entre México y Estados Unidos. También recordemos que recientemente Donald Trump hace un par de días, él quería imponer nuevos aranceles aquí en México. Y bueno, se dio una pausa, la presidenta Claudia Sheinbaum logró que se diera una pausa y pues ahora están saliendo con este nuevo acuerdo. Aquí nos comenta Omar García Harfuch hoy 12 de agosto, hoy martes 12 de agosto, que nos comenta que en coordinación bilateral con el pleno respeto a nuestra soberanía, traslado a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representan un riesgo para la seguridad de México. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia, de Justice Department de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. Mañana daremos más detalles en la conferencia mañanera. Ya estaremos a la espera de todos estos
pues mayores detalles que nos pueda dar Omar García Harfuch, pero hasta el momento esa es la información que acaba de salir. Esto fue cerca de las 2 de la tarde, pasadas casi 2:38 de la tarde. Entonces, pues sí es bastante sorpresiva toda esta información que ha estado saliendo. También quiero pasarles, esta es la información acerca de los reos. Como les digo, esta también es otra imagen, ha estado saliendo ya en bastantes medios que están informando todo esto en coordinación bilateral entre México y Estados Unidos. Pues este traslado de 26 reos o criminales o delincuentes, como lo quieran ver, pero al final de cuentas son 26 personas que están vinculadas con el crimen organizado, pues que los transfirieron allá a Estados Unidos, que al final de cuentas, ¿para qué los queremos aquí a todas estas personas aquí en México? Si ya tienen una orden de extradición por parte de Estados Unidos, pues hay que mandarlos a todos. Y también recordemos que ya anteriormente, no sé si se acuerdan, pero a finales de febrero, México ya había enviado a 26 figuras o líderes o capos, grandes capos de los cárteles de las drogas, también en base a toda esta situación que se está dando debido también a las amenazas constantes que está realizando Donald Trump acerca de imponer aranceles aquí a México. Y bueno, esto ha sido parte también de todos los acuerdos para que al final de cuentas no se den estos aranceles que afectan. Y bueno, si aquí este tipo de personas o delincuentes pues ya no hacen ningún bien a México, pues que se los lleven allá a Estados Unidos. Yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo en todo esto. Y bueno, qué bueno que se está dando, la verdad, el día de hoy, que ya bastantes medios lo han estado difundiendo. Déjenme pasar, esta es otra imagen de justo el momento, es un video donde pues están abordando aquí, lograron algunos reporteros, son imágenes que también ya se han estado difundiendo, pero lograron captar ese momento en el que trasladan a estos prisioneros, van subiendo ahí en este avión, esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, pues rumbo a Estados Unidos. Vamos a verlo un momento, a ver. Pues dura un momento, no dura mucho, pero bueno, ahí están subiendo a estas personas, a estos 26 reos en esa aeronave. También ha estado saliendo varias información que estaba viendo de que algunos de los reos que trasladaron en pues con este nuevo extraditación, no sé cómo llamarle. Hay algunas autoridades que dicen que ya varios de ellos tenían órdenes de extradición. Entonces, y también Omar García Harfuch lo dejó muy en claro en este tweet, como les mostré. Él deja muy en claro que todo esto se hizo con apego también a las leyes. La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia. Pero también ahí he estado viendo que hay algunos medios que han estado difundiendo de que este señor Servando Gómez Martínez, el alias La Tuta, también fue en algún momento se hizo muy viral, este capo, ex líder de los Caballeros Templarios, supuestamente también lo trasladaron, fue uno de los que trasladaron en pues nueva pues envío que hacen de reos de México a Estados Unidos, pero él es uno de ellos, al parecer. Varios medios, aquí por ejemplo lo está sacando también este medio de información, el Universal. Pero también este es un video que quiero mostrarles de que también está circulando, es lo saca Manuel Pedrero. Es una entrevista que le hicieron en su momento a La Tuta, en el que vincula a Felipe Calderón
con los narcotraficantes también, que le sabe varias cosas. Entonces, sí debe de estar ahorita muy nervioso y bastante preocupado el espurio Felipe Calderón por este traslado que hicieron de la tuta. Al final de cuentas, esperemos, no sé, que hable allá y que ya de una vez embarre a Felipe Calderón. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Este video lo sacó Manuel Pedrero, como les digo, los créditos a él, pero vamos a verlo. Que nos están viendo. Con mucho respeto quiero hacer mención de unas situaciones, de unas cosas, para aclarar un poquito lo que está sucediendo aquí en nuestro estado de Michoacán. Voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del estado tuvieron pláticas con nosotros, a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Les vamos a mostrar unos videos para que vean que es cierto lo que decimos. Lo mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes en la tarde, para decirnos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidaba. Yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona, a Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no teníamos tratos con nadie, absolutamente con ningún partido político, y que ganara el que mejor fuera. Me molesté un poco, pero les voy a comprobar que es cierto lo que estoy diciendo. Y la única persona que tuvo acercamiento con nosotros, y no personal, sino que mandó, fue esa persona, a Francisco Javier del Toro. Y fue la senadora en activo, Luisa María Calderón Hinojosa. O María Luisa o Luisa María, pues como se llama la señora más o menos, ¿verdad? También quiero hacerles otro comentario para que ustedes lo pueden constatar, las autoridades a quienes llegue este video, lo pueden constatar y ver la reseña, qué es lo que ha sucedido y por qué nos ataca tanto la señora. Cuando el ciudadano presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, era el electo, si no mal recuerdo fue en noviembre del 2006, él ya era el electo y ya había ganado las elecciones. Nosotros requerimos a un primo hermano de él, de nombre Alfonso Reyes Hinojosa. Él tenía unas casas de cambio. Lo requerimos en ese entonces al señor porque tenía una deuda de 30 millones de pesos que le debía a 4 pequeños empresarios en Morelia. El señor no quería pagar dinero que le habían prestado de buena fe, porque él decía que no pagaba porque era primo hermano del electo. Si usted no me recuerda, en un video que hice yo, comenté y dije que entonces, por el hecho de ser primo, hermano, sobrino, compadre del presidente de la República, más o menos así lo dije, no voy a pagar lo que debo. Ahí fue donde empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros los que éramos la familia michoacana y ahora Caballeros Templarios. El motivo fue porque realmente nosotros retuvimos a un familiar de él, Alfonso Reyes Hinojosa. Parece ser que el señor murió, lo pueden constatar, tenía unas casas de cambio, y nos pidieron la atención. La atención nos la pidió Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de su hermano, también con su hermano Juan Luis, para que por qué no soltamos a la persona que nos estábamos metiendo con la familia del presidente, a lo cual llegamos a un arreglo. Fue el 1 de noviembre cuando retuvimos al señor del 2006 y lo soltamos el 2 de noviembre del 2006, más o menos un mes antes de que tomara posesión el electo que era Felipe Calderón Hinojosa. Arreglamos, se comprometió a pagarle a los pequeños empresarios sus 30 millones de pesos y al señor no lo volvimos a ver hasta el día en que toma posesión Felipe Calderón Hinojosa y aparece a un lado de él. Allí empieza el pleito con nosotros. Después el pleito se agrava cuando sacamos a los Zetas de Ciudad Lázaro, que era de Michoacán, a finales del 2008. Mediados, ya habían pasado la mitad del año del 2008, los sacamos de Lázaro Cárdenas y se nos dejan venir con más ganas porque les afectamos varios de sus intereses. Ya traíamos el pleitecito con ellos de esa manera. Cuando nosotros hicimos el trato para soltar al muchacho, o al señor más bien, Alfonso, lo hicimos por medio de un señor que se llama Carlos Mejía Villaseñor. Lo pueden buscar en el IFE y se pueden dar cuenta quién es el señor Carlos Mejía Villaseñor. El señor tenía una relación muy íntima con la actual ahorita senadora Luisa María Calderón. Investíguenlo, el señor se vuelve testigo protegido, está en Guadalajara, está siendo protegido por el cartel Jalisco Nueva Generación, nos ha atacado mucho,
no conoce a mucha gente de nosotros y ya pregonado y ha dicho que tienen cosas que ver. Investiguen y ustedes verán, señores de la CEIDO, señores de la PGR, señores de la PGP, lo que les estoy diciendo y saben. Para eso les voy a mostrar unas pequeñas pruebas. Esa es la historia de cómo se vinieron dando los casos. Carlos Mejía Villaseñor nos adeuda a la empresa $12 millones que se le prestaron para hacer unos fraccionamientos. Por no pagarlos, se va con el enemigo. Han sucedido muchas cosas. Interviene Luisa María Calderón para hacer ciertos arreglos, cuando su hermano todavía no se venía lo de Lázaro, para que perdonáramos la deuda al señor a cambio de unos favores. ¿Por qué? Porque tenían una relación muy íntima, no sé de qué tipo. Lo pueden constatar. Si algo quieren saber, señores, con los únicos que tuvimos tratos para las elecciones de Michoacán, y no fue directamente, pero ella mandó, y lo van a ver ustedes, fue la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. No toca más decirles, señores, tómenlo como ustedes quieran, pero esa es la verdad de las cosas. Mi respeto para los señores que están ahorita en el poder, tanto en la presidencia de la República como en el gobierno del Estado. No tenemos que ver nada, nunca me he reunido con ningún funcionario del gobierno, ni siquiera lo aclaran, ni siquiera personalmente me reuní con Luisa María Calderón Hinojosa, pero sí nos mandó a pedir el favor, y se lo voy a demostrar con unos videos que aquí mismo van a ir anexados para que ustedes escuchen. Gracias y que pasen buenas noches. Como ven, vinculando a esta Luisa Calderón, es pésimo todo esto, cómo hacían esos tratos. Esperemos realmente que de una vez por todas, con esta nueva traslado que realizaron de varios reos, caiga Felipe Calderón, que debe de estar ahorita bastante preocupado. Ahorita es lo que traen. Tema se ha hecho bastante viral. También es este otro video que ya tiene tiempo, donde también habla la tuta de los vínculos de Calderón con los criminales. Ahí hablaba en esta parte. Tiene copyright, no lo voy a pasar completo, pero se ha estado haciendo bastante viral todo este tema, como les digo, de este caso de este traslado, que sí debe de estar bastante preocupado. Pero bueno, déjenme sus comentarios, qué opinan de todo esto. Nos vemos en el siguiente video. Pasen una excelente noche. Bye.